vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, y cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Bienvenidos mis hermanos a esta transmisión. Estamos al ombligo de la semana y vamos a continuar con el tema que iniciamos el domingo. Empezamos a hablar un poquito acerca del rescate que Cristo pagó por nosotros, por su amor. Él fue movido por su amor precisamente para entregarse como sacrificio por nosotros. Aprendimos que Él nos redimió. Él pagó el precio para precisamente que nosotros podamos tener una relación ahora con Dios por la fe. Y es una tremenda bendición reflexionar en esto, en el contexto, en una sociedad en donde tenemos a muchos grupos diciendo un montón de cosas distintas. La salvación se ha de alguna manera reducido a una serie de cosas que tenemos que cumplir y que tenemos que observar para de repente algún día probablemente, digamos, llegar a alcanzar un espacio en la presencia de Dios, quizá por ese mérito que hayamos hecho. Lamentablemente hemos perdido la pureza del evangelio y hoy más que nunca la iglesia debe levantarse para defender precisamente esta verdad, el evangelio como tal, que encara precisamente a una humanidad pecadora que sí, como aprendíamos el domingo, todos hemos pecado y no hay ni siquiera uno que ha hecho lo bueno. No hay ni siquiera una persona en este mundo, en la historia, que haya cumplido la ley de Dios, solamente Jesucristo. Y Él precisamente siendo un Cordero Santo, Él siendo Dios hecho carne, se presentó a sí mismo en la cruz como sacrificio para nosotros. Aprendíamos que esta idea de que Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo a veces hace cortocircuito en nuestra mente, pero es así. Dios es justo y precisamente toda esa justicia, todo el peso de nuestros pecados cayó sobre la persona de Cristo en la cruz, de tal manera que ahora nosotros, por su gracia, por su misericordia, podemos tener entrada hacia Él, entrada directa hacia Él, no por nosotros, mis hermanos, no por lo que nosotros seamos capaces de hacer, sino por lo que Él ya hizo en la cruz. Entonces, vamos a irnos a un pasaje en el Evangelio de Mateo que nos lleva precisamente a esas últimas horas de Cristo antes de entregar su vida en sacrificio, y lo difícil que fue para Él manejar toda esa parte emocional, porque Él era 100% Dios, era 100% hombre, y sus emociones se vieron muy tocadas cuando ese momento llegaba, se acercaba. Y fue muy difícil, aunque Él dijo: Señor, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue tan difícil, pero Él se mantuvo firme ahí porque Él sabía, Él conocía que Él debía hacer eso, porque ese sacrificio en la cruz es el único, mis hermanos, que puede ahora acercarnos a Dios. Y lo ha hecho para todas aquellas personas que han puesto su fe en Cristo. Mateo capítulo 26, del versículo 1 en adelante, dice así: Cuando Jesús terminó de decir todo esto, el Señor les estaba dando muchas enseñanzas, terminó eso y dijo a sus discípulos: Como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, y se confabularon para aprender con engaños a Jesús y matarlo. Mis hermanos, anticipadamente el Señor Jesucristo ya sabía. Ante el rechazo de la nación de Israel, sus líderes religiosos no guiaron al pueblo hacia Cristo, no creyeron en Él, la dureza en su corazón fue tal que no recibieron a Jesús
como el Mesías. Ellos esperaban otra cosa. Y ante ese rechazo el Señor sabía lo que venía. Él sabía que le iban a matar, que lo iban a prender, que lo iban a crucificar. Él sabía. El plan de Dios para nuestra salvación estaba trazado. Ese plan estaba claro para Jesús. Él sabía el precio. Él era el precio. Interesante porque aquí habla de la Pascua. La Pascua es esta celebración judía muy importante que precisamente se establece en Éxodo, ahí por el capítulo 12, precisamente en el contexto de cuando en Egipto, precisamente Dios envía al ángel de Jehová para tomar la vida de los primogénitos, pero les dijo a su pueblo que sacrificaran a un macho de oveja o de cabra, precisamente para que con su sangre pudiesen rociar los dinteles de la puerta. El ángel de Jehová, al llegar y encontrar la sangre, esa sangre precisamente hacía que el ángel pasara de largo y precisamente no tocara la vida del primogénito de esa familia. Interesante porque desde el inicio el plan de Dios era que con el derramamiento precisamente de la sangre, ¿ok? Eso era lo único que podía librarnos de la ira de Dios. Y en ese momento era un cordero, era una oveja, ¿verdad? Que estaba por ahí, que era sacrificado, y esa sangre hizo que los primogénitos precisamente no fueran asesinados, ¿verdad?, por el ángel de Jehová. Entonces, esa celebración se estableció a partir de ahí, y los judíos celebraban cada año eso, precisamente celebrando que Dios los había liberado, ¿verdad? Se une con la celebración de los panes sin levadura, y básicamente celebran la salida de Egipto. En ese contexto, precisamente Jesús se presenta al pueblo y va a tener la última cena, va a comer la última Pascua con sus discípulos, pero los discípulos todavía no podían dimensionar lo que esa Pascua significaba y el inicio de lo que el Señor les iba a decir, que era precisamente el nuevo pacto. Interesante. En el nuevo pacto, Cristo se presenta como sumo sacerdote y al mismo tiempo como ofrenda, como el cordero para pagar el precio por nuestros pecados y darnos redención. Eso lo aprendimos el domingo, lo leímos en Efesios. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 9, en el versículo 11 en adelante. Dice, pero Cristo vino ya, y Él es sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Mis hermanos, la única garantía de nuestra redención es la sangre de Cristo, es la fe en el sacrificio de Cristo y ese sello que Él nos regala, que Él deposita en nosotros, que es su Espíritu Santo. Él puso su propia sangre. Él era sumo sacerdote y ofrenda a la vez. Él puso su propia sangre una sola vez y para siempre, para que nosotros, mis hermanos, podamos tener redención, para que nosotros tengamos perdón de pecados, para que en el día de la ira de Dios seamos liberados de eso. Y es una tremenda bendición, esa es la esencia del evangelio. Cristo tenía claridad de cuál era el precio por ese plan de salvación, y era su cuerpo, era su sangre. Y es tremendo, lo hablábamos el domingo, hay una tremenda influencia fuera de grupos que hablan acerca de que la salvación es a través de las obras, que hay que hacer mérito para estar en la presencia de Dios, mis hermanos. Y delante de Dios nuestras mejores obras, hay que decirlo, delante de Dios nuestras mejores obras son como trapos sucios. No podemos impresionar a Dios con nuestras buenas obras. No se puede, mis hermanos. Por eso necesitamos
de Cristo. Por eso necesitamos a Cristo y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él vino a darnos redención. Él tomó nuestro lugar. La ira de Dios, decíamos el domingo, cayó sobre Cristo en esa cruz para que nosotros tengamos vida. Si nosotros podemos creer eso, decíamos el domingo que lo difícil no es quizá entenderlo muchas veces, pero lo difícil es creerlo. Es que se me hace difícil, dice la gente, creer que sea tan fácil. Bueno, no fue fácil. Es gratis para nosotros, pero le costó la sangre a Cristo y no solo una muerte así rápida, sino una muerte lenta, dolorosa, un tremendo sacrificio precisamente por amor de nosotros. Y Él se puso ahí por nosotros, mis hermanos, por nosotros. Él es el mediador de un nuevo pacto. Siguiendo con la historia, en Mateo capítulo 26, en el versículo 26 dice, ya estando celebrando esa Pascua, esa cena con sus discípulos, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y les dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Mire qué belleza. Él toma el pan, lo parte, lo entrega, lo bendice y dice, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Mis hermanos, la única cosa, lo único que puede perdonar nuestros pecados es la sangre de Cristo, es Él que representa el nuevo pacto, es su sacrificio en la cruz. Él estaba a punto de ser entregado a los hombres que lo asesinaron, que lo torturaron, que lo hicieron sufrir, que lo llevaron a la cruz, que se burlaron de Él. La Biblia dice que le pegaban y decía, la gente se burlaba Él diciendo, ¿quién te pegó? Dinos quién te pegó. Fue sometido a un nivel de humillación tremendo por amor de nosotros. ¿Qué llevó a Cristo a la cruz? El amor del Padre, la gracia que él quería mostrar precisamente a nosotros, que no merecíamos absolutamente nada, no merecíamos estar en su presencia, pero Cristo derramó su sangre para que nosotros podamos tener perdón de pecados y presencia, y la presencia de Dios, gustar de la presencia de Dios, disfrutar de la presencia de Dios. Lo difícil no es entenderlo, lo difícil es creerlo. Mis hermanos, no existe absolutamente nada que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta para ganarnos el favor de Dios. Es solo por la obra de Cristo. No existe una buena obra, no existe una cantidad que nos pueda acercar al estándar que Dios necesita para estar en su presencia, que es la perfección. Por eso necesitamos la justicia de Cristo. Hebreos, el autor de Hebreos sigue explicando a los judíos de este tiempo, cuando se escribe esta carta, que estaban queriendo volver a los sacrificios y estar bajo la ley. Le está explicando acerca de cómo Cristo ahora representa, cómo Cristo ahora es el nuevo pacto, cómo en Cristo se cumplen tantas bendiciones tremendas, ¿verdad?, que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, tal cual lo describe Mateo. Este es mi pacto, este es mi sangre del nuevo pacto, dice Mateo. Hebreos dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y quiénes son los llamados? Las personas que han escuchado el evangelio, las personas que han escuchado acerca de las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Y esas personas reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Mire qué interesante. Hay un primer pacto, la ley, y hay un nuevo pacto, la gracia. La gracia, qué bendición. El apóstol Pablo nos enseña en Gálatas que ya no estamos bajo la maldición de la ley por Cristo, ¿ok? Porque en la ley tenemos la maldición porque Moisés enseñaba y decía que el que viva por estas cosas, el que cumpla o practique estas cosas, vivirá por ellas.
Y si no las hacemos, pues estamos bajo maldición. Cristo vino a quitar esa maldición. Entonces, ahora, ¿cómo es eso de que solo creo en Cristo, entonces ahora puedo vivir como yo quiera? No, no está hablando de eso. Pero el orden de las cosas es entender que primero Cristo nos salva, nos libera de nuestros pecados, nos redime, paga el precio por nuestra salvación, para que ahora nosotros, en respuesta a ese amor, vivamos en gratitud, que le sirvamos a Él, porque es lo mejor que podemos hacer. Él es mediador de un nuevo pacto. Él abre ahora el acceso a la gracia para que confiadamente podamos ir y buscar la presencia de Dios, mis hermanos, y poder ir directamente, algo que antes solo el sumo sacerdote podía hacer, y poder llegar a la presencia de Dios en nombre del pueblo. Ahora nosotros tenemos acceso a Dios directamente por Jesucristo. En Jesucristo, en el nuevo pacto, Él abre ese acceso para nosotros, nos limpia de pecados una vez y para siempre. Ahora podemos tener la oportunidad de rendir nuestra vida, ser discípulos para Él. Pero eso es algo que no determina nuestra salvación. Lo que determina nuestra salvación es nuestra fe en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a través de sus profetas para darles un nuevo pacto. En el antiguo pacto, en la ley, en los profetas, los judíos ya habían, es decir, ya tenían estas profecías, pero no pudieron ver en Cristo el cumplimiento de esas profecías. Se les hizo tan difícil creerlo. Su incredulidad los llevó al punto de odiar a Cristo. Jeremías 31, del versículo 31 en adelante, dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. El 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Dice el 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ese es el pacto, el nuevo pacto que Cristo precisamente trajo consigo. Es decir, Él siendo mediador de un nuevo pacto, siendo sumo sacerdote, siendo la ofrenda misma, el cordero inmolado que fue ahí sacrificado por nuestros pecados. Él es ahora el nuevo pacto, el mediador entre nosotros y Dios. Él precisamente trajo la paz. Él nos hizo estar en paz con Dios. No podíamos tener paz sin Cristo. Qué bendición. ¿Alguna vez le ha tocado a usted, mi hermano, ser mediador entre un conflicto? Le ha tocado, a mí me ha tocado un par de veces. Y a veces me ha ido bien, a veces me ha ido mal, ¿ok? A veces no se logra resolver el problema en el que de repente uno está tratando de ayudar. A veces sí se resuelve, y cuando hay mucha humildad, cuando hay mucho perdón, gracia en la vida de las personas, no existe nada que no se pueda resolver en la gracia del Señor. Pero de repente por ahí estaba platicando con una hermana que intentó mediar en un conflicto familiar sin que las partes involucradas la invitaran a mediar, y ella pues quiso tener ese buen gesto y al final pues salió, fue contraproducente, podemos decirlo. Se empeoró la cosa y no se logró lo que se esperaba hacer, ¿verdad? La paz. Mis hermanos, muchas veces nosotros podemos hacer intentos para mediar entre conflictos, pero ¿sabe quién es mediador perfecto delante de Dios y nosotros? Ese es Cristo. Él hace una labor de mediación perfecta para con Dios, de tal manera que a través de Cristo y solamente en Cristo nosotros podemos tener paz para con Dios y podemos reconciliarnos con Dios, porque nosotros estábamos en enemistad con Dios por nuestros pecados, estábamos apartados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero Cristo, en Cristo y solamente en Cristo, por su gran sacrificio, nosotros podemos tener
perdón de pecados. Él es el cumplimiento en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, la promesa de un nuevo pacto. Cristo es la promesa cumplida de ese nuevo pacto. En esa última cena, Él le dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Representa el nuevo pacto. Y mire qué belleza. En el Antiguo Pacto, usted y yo teníamos que cumplir la ley para poder estar en relación con Dios. Y no podemos cumplir la ley. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Por eso necesitamos de Cristo. Él es este nuevo pacto que nosotros necesitamos entender, y necesitamos ver a Cristo como lo que Él representa, como el mediador de ese nuevo pacto, la ofrenda por nuestros pecados, el sacrificio por nuestros pecados. No existe nada que usted y yo podamos hacer para llegar a la presencia de Dios. Es única y exclusivamente a través de Cristo que usted y yo podemos tener acceso a Dios un día y poder ser liberados de condenación. ¿Sabe por qué un día Dios nos va a liberar del peso y la consecuencia de nuestros pecados? Por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Si usted lo cree, si usted lo entiende, lo cree, lo recibe como una convicción y verdad en su vida, la Biblia dice que usted ha pasado de muerte a vida y que el Espíritu Santo ahora es un sello en su vida que le garantiza la redención en el día de la ira de Dios. Miremos a Cristo, mis hermanos, miremos a Cristo y creamos en Él para salvación. No veamos a Dios solo como la persona sobrenatural en el cielo que puede hacernos favores materiales o que puede rescatarnos, ¿verdad?, en una emergencia, ¿verdad? Parece el 911 Dios a veces en nuestras oraciones. Veamos y creamos en Cristo para nuestra salvación. Enfóquese en Él, así como en el desierto, cuando las serpientes, ¿verdad?, picaban a los judíos, y Dios mandó a Moisés a levantar una serpiente. Así es necesario, el Señor Jesucristo lo enseñaba en el Evangelio de Juan, así es necesario que nosotros veamos a Cristo, porque Él dijo: es necesario que yo sea levantado. Entonces, ver a Cristo en esa cruz, cuando usted vea a Cristo en esa cruz, usted tiene que ver que allí el peso de la ira de Dios cayó sobre Él, pero por amor Él estuvo ahí, murió en esa cruz, y si usted cree eso, usted y yo tenemos vida eterna. Para cerrar esta reflexión, una porción en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Mire qué belleza, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuál era el principal problema de los judíos en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Jesús? Que no creían que Él era el Cristo, no creían que Él era el Mesías, no creían en nada de lo que Él decía, ni nada de lo que Él hacía. Y esa incredulidad precisamente es la que los condenó al final del día. Y dice el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nuestra garantía de nuestra salvación no está en nuestras obras, está única y exclusivamente en la obra de Cristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, necesitamos ver a Cristo como esa fuente de perdón en nuestra vida. Cuando veamos a la cruz, no veamos precisamente a alguien que nos va a juzgar, sino a alguien que nos va a justificar si nosotros tenemos fe en Él. Lo único que yo puedo hacer para tener vida eterna es creer y recibir ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. No se trata de lo que
yo pueda hacer para Dios. Yo no puedo impresionar a Dios para nada. Se trata de lo que Él ya hizo en la cruz. Entonces mira a la cruz, mira a Cristo y cree en Él para salvación. No creas solo que Dios puede darte cosas o materiales, o darte tu mejor trabajo, o darte una buena esposa, o darte hijos, o darte un buen empleo. No creas en Dios o que Dios solo está ahí para hacer esas cosas. Cree que Dios te puede dar vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Si lo crees, si lo entiendes, si lo oyes, primero, ese es el orden, si lo oyes, lo entiendes y lo crees, la Biblia dice que tienes vida eterna y que el Señor te va a resucitar en el día postrero por la fe. Mis hermanos, qué gran bendición saber que un día vamos a ser redimidos, un día vamos a recibir un cuerpo glorificado y vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad, por Cristo, por su sacrificio, no por nuestras obras. Démosle gracias al Señor por eso. Padre, gracias te damos. Gracias porque en Cristo, Señor, nos has salvado, nos has perdonado. Señor, gracias porque Él no se bajó de esa cruz. Él terminó la obra que tú le habías encomendado. Él dijo, consumado es, Señor, y con su sangre ahora nosotros tenemos perdón de pecado. Gracias por ese gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Le costó toda su sangre, su vida, pero lo hizo por amor de nosotros, Señor. Y ahora tenemos en Él perdón de pecado. Señor, que vivamos una vida en consecuencia a ese sacrificio, en gratitud, en entrega, en disposición, en convicción de que nuestra vida, Señor, la podemos entregar para tu gloria, para tu honra, Señor. No para comprar lo que tú ya hiciste por nosotros o para pagar lo que tú hiciste por nosotros, porque no lo podemos hacer, Señor. Pero para agradecerte, para honrarte por lo que tú hiciste a través de Cristo en la cruz. Gracias por ese sacrificio y gracias porque ahora, Señor, podemos compartirlo a otros y otros pueden creer, Señor. Que hagamos eso, que cumplamos la gran comisión, que llevemos tu evangelio, tu mensaje a otros que no te conocen. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Mis hermanos, será hasta la próxima. Bendiciones. Estar aquí a tu lado y no pude merecerlo, pues conoces mi pasado. Todo ha sido por tu amor, lo que hiciste en la cruz. Ahora vivo para ti. Contigo ahora estoy crucificado. Ahora tú vives en mí, cada paso es a tu lado. Vivo por la fe de aquel que a sí mismo se entregó, por su gracia me salvó. Yo solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia. Tuyo es mi corazón. No es por lo que yo haga, es por lo que tú ahora haces en mí. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, ya tú me amas más. Me aferro solo a tu misericordia, ya no más en mis esfuerzos, solo a ti te doy la gloria. Permanezco en tu perdón, mi regalo es, Señor, abrazar tu salvación, tu salvación. Yo solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia. Tuyo es mi corazón. No es por lo que yo haga, es por lo que tú ahora haces en mí. Oh, oh, oh. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más, Señor.
soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más, Señor. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más, Señor. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más, Señor. Ya tú me amas más, sí, ya tú me amas.